policías más implicados en la fuga del Chapo. Entre ellos, el exdirector del penal y la excoordinadora nacional de cárceles federales. Mientras descubren centro de espionaje telefónico en departamento de Polanco. Y el PRD aprueba alianzas con el PAN, que allana el camino para que Agustín Basabe sea su próximo presidente. Hoy, en Todo Personal. Todo personal. Todo personal. Todo personal. Todo personal. Recorrido que hicimos por el C3. Precisamente en este lugar. Es parte de la estrategia global. Las próximas elecciones. Nos encontramos con todas las autoridades del gobierno federal y del gobierno estatal. Una de esas entrevistas que son usuales. A Joaquín Guzmán lo era. Fuerzas federales. Poder en la política, todo, absolutamente todo, es personal. Es personal. Es personal. No hay nada personal. 13 funcionarios relacionados con la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, incluyendo a Celina Oseguera, exdirectora de Penales Federales, y el exdirector general del Penal del Altiplano, Valentín Cárdenas Lerma, han sido detenidos y procesados este fin de semana. Lo cierto es que han pasado ya más de 2 meses y todavía no tenemos una versión clara de cómo se produjo esa fuga, pero las investigaciones prosiguen mientras más funcionarios de alto, mediano, bajo nivel, la mayoría de bajo nivel, están en prisión. Hola, Viviana, ¿qué tal? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, Oseguera Parra es la de mayor rango entre los 20 funcionarios detenidos por este caso y fue consignada ya el pasado fin de semana. Se trata de una mujer que desde antes del caso de Joaquín El Chapo Guzmán ya había sido involucrada en actos de corrupción en distintos penales, sobre todo aquí en la Ciudad de México y también en penales federales cuando ella los administraba. Sí, ella está de la fuga del Chapo Guzmán, se le suman otros casos que durante su gestión dieron mucho de qué hablar, como los beneficios, recordará usted, que recibió Sandra Ávila, aquella mujer conocida como la Reina del Pacífico durante su estancia en el penal femenil de Santa Marta. Decían que le habían permitido una operación, colocarle botox y otras cosas, y fue también quien en su momento impulsó la controvertida liberación de Rafael Caro Quintero. Siguen las detenciones por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. La más reciente fue la de la excoordinadora nacional de los Centros Federales de Readaptación Social, Celina Oseguera Parra. Además, la Procuraduría General de la República detuvo a otras 12 personas, entre ellas el exdirector del Penal del Altiplano, Valentín Cárdenas Lerma, y a la exdirectora jurídica del mismo, Leonor García García, máxima autoridad presente en esa cárcel la noche del 11 de julio cuando se fugó el Chapo. El resto de los detenidos son custodios que trabajaban en el Penal del Altiplano. 11 son hombres y fueron consignados en ese mismo lugar, mientras que las 2 mujeres fueron internadas en el penal femenil de Tepic, Nayarit. Días después de la fuga de El Chapo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, cesó a 3 mandos del Sistema Nacional Penitenciario. Uno de ellos fue Valentín Cárdenas Lerma, a quien este lunes se le dictó auto de formal prisión. Antes de su llegada al penal del Altiplano, estuvo al frente del Ceferezo número 8 en Guasave, Sinaloa. Durante su gestión se registró un incremento en las riñas y las agresiones a terceros. Y cuando llegó al Altiplano, los incidentes también se incrementaron en un 69%. Por otra parte, está Celina Oseguera Parra. En la década de los 90 fue directora del Penal Federal de Puente Grande, en Jalisco. Cuando Guzmán lo era, fue cambiado del penal de Almoloya al de Puente Grande el 22 de noviembre de 1995, luego de un supuesto primer intento de fuga. El centro penitenciario estaba bajo la dirección de Oseguera Parra, quien a la postre reconoció que el capo estableció relaciones no convenientes con funcionarios carcelarios que facilitaron su fuga en 2001.
Para ese entonces, Oseguera ya no estaba al frente del penal, sino que ella ocupaba la dirección del penal de Almoloya. Los ceses y cambios que siguieron al primer escape de El Chapo llevaron a Celina Oseguera al frente del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social. Antes de volver al sistema penitenciario federal, se desempeñó a nivel estatal en varias estructuras penitenciarias. Uno de sus cargos más prolongados, por casi 5 años, fue el de subsecretaria del Sistema Penitenciario del Distrito Federal. Es decir, era la titular de todos los reclusorios de la capital del país. Durante su administración enfrentó varias situaciones de crisis. Una de ellas en febrero de 2009, cuando se descubrió que en el penal de Santa Marta, Acatitla, se habían dado facilidades para que Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico, recibiera visitas de personas no autorizadas para que le hicieran un tratamiento estético. En otro caso fue en enero de 2013 cuando contrató a personal para el área de seguridad penitenciaria sin que hubieran aprobado los exámenes de control de confianza. Como titular del sistema penitenciario capitalino, Celina Oseguera fue criticada y señalada por corrupción, violación a los derechos humanos en los reclusorios y denuncias por abuso de autoridad. Posteriormente, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la designó Coordinadora Nacional de Centros Federales de Readaptación Social y estuvo nuevamente bajo los reflectores cuando en agosto del 2013 un tribunal federal ordenó la liberación del ex líder del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, del penal de Puente Grande. La PGR no pudo hacer nada para prevenir su liberación, pues el proceso se llevó a cabo de una manera increíblemente expedita. En solo 3 horas se procesó todo el papeleo para que el asesino del agente de la DEA, Enrique Camarena, saliera de la cárcel. Y quien autorizó la salida del narcotraficante fue Celina Oseguera. Las detenciones y los procesos siguen, pero del paradero de El Chapo Guzmán aún no se sabe nada. Aún no se sabe nada. Bueno, siguen las detenciones, es una investigación, un proceso en marcha. Celina Oseguera hoy pidió un amparo contra la acusación que le presentó la PGR. Habrá que ver qué deciden las autoridades en las próximas horas, las autoridades judiciales. Pero lo cierto es que lo que todavía falta, y no tenemos a más de 2 meses de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, es una narrativa sobre cómo ocurrieron las cosas. Y no lo tenemos por una sencilla razón. Las autoridades están investigando y aún no tienen completamente claro, ni medianamente claro, cómo fue que El Chapo Guzmán se fugó. Por eso hay que ir conjuntando testimonios. Yo recuerdo que cuando se fugó por primera vez Viviana El Chapo Guzmán allá del penal de Puente Grande, creo que tuve una de las primeras entrevistas con la que era entonces la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, y fue la primera versión, la primera vez que se comenzó a construir una narrativa sobre cómo realmente se había fugado el Chapo Guzmán allá de Puente Grande. ¿Al cuánto y tiempo, tardó muchos ¿cuánto meses. tiempo se creó esta narrativa? Como 6 meses fue la entrevista con Guadalupe Morfín allá en Guadalajara, que me dio una visión muy grande. Eso salió publicada aquella época, yo trabajaba en el periódico Milenio, y poco después de eso se comenzó a construir, pero tardó para tener una verdadera narrativa de cómo se fugó el Chapo Guzmán, no las primeras piezas como tenemos ahora del túnel y eso, en aquella ocasión del carrito de la lavandería y demás. Se tardó prácticamente 1 año en tener claro qué es lo que había ocurrido. Pues bueno, esperemos que aquí tengamos resultados, a ver qué pasó. Apenas llevan 2 meses de que empezaron estas investigaciones. Pero ¿sabes qué? No pasaron las responsabilidades del responsable del penal. Pues como no, está ocurriendo. Porque hubo uno de los responsables del penal que se unió al cártel con el Chapo, se fue a trabajar con él. No, pero nadie más. Hacia arriba nadie fue responsable. ¿Nunca lo encontraron? ¿Quién? ¿Quién fue? Ese ahora es el licenciado. Operador financiero, ¿no? No, es el sucesor del Chapo Guzmán mientras él estuvo preso. Fue este hombre que era el jefe de seguridad del penal. El responsable del penal, el director del penal, estuvo preso, salió hace algunas semanas en libertad.
Pero bueno, mientras tanto, el PRD concluyó su congreso partidario aprobando alianzas con el PAN para el 2016 y modificando sus estatutos para que Agustín Basabe pueda ser presidente de ese partido, pese a que Agustín se afilió hace apenas un par de semanas al PRD. Este fin de semana se llevó a cabo el Congreso Nacional del PRD. Los militantes del partido llegaron a algunos acuerdos, como ir en alianza con el PAN para las elecciones a gobernador del próximo año. De acuerdo con el documento aprobado, las coaliciones con Acción Nacional serán de carácter excepcional y deberán ser analizadas caso por caso. Por otra parte, el partido eliminó reservas al artículo 256 de sus estatutos, abriendo la posibilidad para que su dirigente nacional pueda ser alguien que no tenga 2 años de militancia en el mismo. Además, se flexibilizó el requisito respecto de haber ocupado un cargo de elección popular por ese instituto político. De esta manera se abre el camino para que Agustín Basabe pueda contender como candidato a la dirigencia perredista. El Congreso del PRD aprobó también convocar a un Consejo Nacional Electivo, luego de que la autoridad electoral valide los cambios a sus estatutos, y ordenó iniciar una consulta y diálogo social que, entre otros puntos, establezca nuevos mecanismos de afiliación, organización y representación de la militancia. Pero la realización del Congreso no se dio en las mejores condiciones. En él se puso de manifiesto el descontrol y la falta de claridad que priva al interior del PRD. Los grupos de Izquierda Democrática Nacional de René Bejarano amenazaron con una renuncia masiva para irse a Morena, pero también hubo gritos, consignas convertidas en mentadas, descalificaciones y silbidos. Los primeros abucheos se los llevó Jesús Zambrano, acusado de haber firmado el Pacto por México, que dicen llevó a la división de la izquierda. Sin embargo, esa fractura en realidad se dio desde las elecciones de julio de 2012 y después con la salida de Andrés Manuel López Obrador del partido. Contrario a lo demandado, el Pacto por México dio al PRD amplias expectativas de que se podía contar con una izquierda diferente, dándole prestigio. Así fue hasta el 26 de septiembre del año pasado. La noche de Iguala los desarmó. Todo ocurrió casi al mismo tiempo que Carlos Navarrete asumía la presidencia del partido, flanqueado entre otros por el gobernador Ángel Aguirre y habiendo elegido previamente como consejera del partido a María de los Ángeles Pineda, esposa del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca. Eran inocultables los lazos de María de los Ángeles Pineda con Ángel Aguirre y con el cártel de Guerreros Unidos, y a pesar de ello, el partido le dio su respaldo. Tras la masacre de Iguala, el PRD no solo no exigió la renuncia de Aguirre, sino que lo solapó, lo defendió durante semanas y no hizo hincapié en que el verdadero protector de José Luis Abarca era Lázaro Mazón, secretario de Salud de Aguirre y precandidato a la gubernatura, destapado por el propio López Obrador. El PRD defendió a Aguirre hasta que su situación fue insostenible. Lo hizo hasta que se confirmó que un grupo de familiares y colaboradores habían hecho una defraudación millonaria con el presupuesto estatal. ¿Qué habría pasado si el PRD se hubiera deslindado de Aguirre? Si hubiera exhibido los lazos de Abarca con Mazón y de este con Aguirre y López Obrador, si hubiera reconocido que Pineda tenía a toda su familia metida en el narcotráfico. ¿Qué hubiera sucedido si cuando militantes del PRD denunciaron a Abarca de haber asesinado a otros militantes locales del partido, hubiera investigado y se hubieran desligado del presidente municipal? El problema para el PRD no fue el Pacto por México, fue Iguala y la falta de respuestas ante una división de la izquierda que era una realidad desde mucho tiempo antes. Pero las mezquindades internas son muchas y no se resolverán porque se imponga en la presidencia del partido a un externo como Agustín Basabe. Morena está intentando bloquear las 8 principales obras de infraestructura del gobierno de Miguel Ángel Mancera y el PRD no lo ha defendido. Al informe de Mancera del jueves pasado llegaron 18 gobernadores. El único que debería haber estado y no llegó fue el gobernador perredista de Morelos, Graco Ramírez. Vedetismos, mezquindades, mala memoria. No es una buena combinación para volver a empezar. Y hoy comenzaron a ser dado de alta a los mexicanos heridos en Egipto y que habían regresado al país la semana pasada. Se espera aún la repatriación de los 8 cuerpos de las víctimas y además una respuesta del gobierno de Egipto sobre estos hechos.
La salud de los 6 ciudadanos mexicanos heridos en Egipto mejora. Se trata de Colette Gaxiola Insunza, Carmen Susana Calderón Gallegos, Juan Pablo García Chávez, Patricia Elizabeth Balarde Calderón, Gretel Oberhagen Chávez y Marisela Rangel Dávalos. Este lunes, la Secretaría de Salud informó que 2 ya fueron dados de alta y que los 4 restantes se encuentran delicados pero estables. Se prevé que los sobrevivientes del ataque en el desierto de Egipto el 13 de septiembre pasado estén internados una semana más, a excepción de Juan Pablo García Chávez, quien tiene una fractura de fémur. Los demás presentan lesiones en el aparato respiratorio, quemaduras y heridas por esquirlas, pero no por arma de fuego. El viernes de la semana pasada, el grupo de mexicanos llegó a la Ciudad de México en el avión presidencial y acompañado por la canciller Claudia Ruiz Massieu. La Embajada de Egipto en México anunció que asumirá los gastos que se deriven de la atención médica de los sobrevivientes y de la estancia de los familiares de las víctimas en El Cairo. Además, ratificó su disposición de realizar una investigación exhaustiva, expedita y a fondo, de la cual dará seguimiento personal el presidente Abdel Fattah al-Sisi. Respecto a los 8 mexicanos fallecidos en Egipto, la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, estimó que sus cuerpos sean repatriados esta semana y que lleguen el miércoles a nuestro país. La canciller también informó que contrataron un abogado en Egipto y que esta misma semana un grupo de abogados de la dependencia se trasladará a ese país para acompañar la investigación que ya realiza el gobierno egipcio. Agregó que no solo se trata de esclarecer los hechos, sino de deslindar responsabilidades y exigir la reparación del daño a las víctimas. Sin embargo, no descartó la posibilidad de que se realice una investigación internacional, aunque primero se agotarán las vías internas. Adicionalmente, la Cancillería elevó la alerta de viaje para aquellos que pretendan viajar a Egipto y les recomendó reconsiderar o posponer sus planes debido a la inestabilidad política y social que prevalece en el país africano, así como a la amenaza de ataques terroristas o a la acción de las Fuerzas Armadas para enfrentarla. Para los mexicanos que ya se encuentran en esa nación o cuyo viaje no puede cancelarse, la dependencia llama a evitar por completo la región de la península del Sinaí y el desierto occidental en su frontera con Libia, donde se registran incidentes de violencia política y ataques de grupos terroristas. A quienes viajen o residan en Egipto, recomienda proporcionar su información de contacto o registrar su itinerario a través del sistema de registro para mexicanos en el exterior, así como contratar un seguro para enfrentar posibles eventualidades. Mientras tanto, Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, lugar de origen de la mayoría de las víctimas, dijo que nuestro país debe romper relaciones diplomáticas con Egipto si este país no esclarece el ataque contra el grupo de turistas. Mientras que la senadora Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara Alta, pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores convocar a la Organización de Estados Americanos, a través del embajador Emilio Rabasa Gamboa, a una reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores. Esto con el fin de que la OEA se sume a la exigencia de México de una investigación a fondo sobre el ataque. La semana pasada, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con los familiares de las 14 víctimas de Egipto y visitó a los lesionados hospitalizados en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Se comprometió a acompañarlos en todo el proceso hasta que las autoridades egipcias esclarezcan los hechos. Bueno, me parece que hay muchos políticos, desde los que piden ruptura de relaciones, una reunión urgente de la OEA, que más allá de analizar con detalle lo que están proponiendo, lo que quieren son reflectores, colgarse de esta historia. Otra historia que dará aún mucho para hablar es el descubrimiento en un departamento de Polanco, en un edificio muy lujoso, de un centro de espionaje telefónico directamente relacionado con el controvertido caso OHL Infra-Ibero. En el edificio marcado con el número 223 de Campos Elíseos en Polanco, personal de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR descubrió un centro de espionaje telefónico. Hace unos días, tras recibir una denuncia anónima y el expediente de una investigación relacionada con el departamento ubicado en el 9º piso, 30 agentes acudieron al lugar con una orden de cateo otorgada por un juez federal. Al parecer, los equipos de comunicación localizados constituyen objetos en la comisión del delito de intervención de comunicaciones privadas previsto en el artículo 177 del Código Penal Federal. Dicho artículo establece que a quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de una autoridad judicial competente recibirá una sanción de 6 a 12 años de cárcel y de 300 a 600 días de multa.
Lo asegurado corresponde a un dispositivo electrónico con audífonos y puntas de conexión, 21 discos flexibles de 3,5 pulgadas, 442 discos compactos de diferentes marcas y capacidades, 2 discos duros internos, 10 equipos de cómputo portátiles, 4 computadoras de escritorio, 2 grabadoras de audio y video, así como 5 teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos. También 7 equipos de radiocomunicación, 3 CPU, 5 discos duros, 3 equipos de cómputo todo en uno, 7 tablets, un adaptador de memoria micro SD, 2 cámaras digitales, 43 memorias USB y un dispositivo móvil de alta tecnología. Según las investigaciones, algunos de los equipos se pueden utilizar para intervenir llamadas. Versiones periodísticas afirman que el lugar del aseguramiento es una oficina de Infraiver, empresa dedicada al desarrollo de tecnología para el control del ingreso y el afore vehicular, y desde donde en las últimas semanas presuntamente se realizaron grabaciones ilegales de supuestas conversaciones entre directivos de OHL y funcionarios del gobierno federal y del Estado de México. Apenas el 10 de septiembre pasado, OHL interpuso una denuncia penal contra Infraiver ante la PGR por la difusión de estas grabaciones ilícitas y manipuladas, así como por los desplegados y comunicados que ha publicado en diversos medios. Bueno, este caso todavía dará muchísimo de qué hablar. Mucho sabe de qué hablar y hay mucho por investigar. De OHL, de Infraiver y de estas grabaciones. Me parece que las dos empresas se han equivocado y mucho en este tema. Por supuesto, porque uno es el que hace los actos de corrupción y el otro es el que también está grabando de una manera ilegal. Habrá que ver, seguramente se va a desatar un problema serio por eso. Y en otros temas, el Papa Francisco inició desde el sábado una visita a Cuba y volará en las próximas horas a Estados Unidos. El sábado pasado, el Papa Francisco inició un viaje de 4 días por Cuba, convirtiéndose así en el tercer pontífice en visitar la isla después de Juan Pablo II, quien lo hizo en 1998, y de Benedicto XVI en 2012. Pero esta visita se da en un contexto político muy distinto, luego de que el 20 de julio pasado se restablecieron las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y el país caribeño. Durante la bienvenida en el aeropuerto de La Habana, el líder de la Iglesia Católica calificó este acercamiento como un ejemplo para el mundo y pidió a los líderes de ambas naciones avanzar más en ese camino como prueba del alto servicio que están llamados a prestar a favor de la paz y el bienestar de sus pueblos. El presidente Raúl Castro agradeció al Papa su apoyo para el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Calificó el embargo de Washington como cruel, inmoral e ilegal y dijo que este debe terminar. Posteriormente, el Papa realizó un recorrido hasta la Nunciatura y unas 100,000 personas salieron a las calles para vitorearlo. El domingo, el Papa ofició su primer misa multitudinaria en la Plaza de la Revolución. Durante la homilía, llamó a evitar un nuevo fracaso del proceso de paz en Colombia y caminar hacia una definitiva reconciliación que ponga fin al conflicto armado. Cuando el Papa llegaba a la plaza, 4 disidentes que trataban de acercarse a su vehículo fueron detenidos por las fuerzas de seguridad. Tras la misa y el incidente, Francisco se reunió con el presidente Raúl Castro en el Palacio de la Revolución. Pero fue otro encuentro el que llamó más la atención. El del Papa con Fidel Castro, en su casa de La Habana. Estuvo acompañado del nuncio apostólico Giorgio Lingua. Y también estuvieron la esposa, hijos y nietos de Castro. Hoy, de 89 años y retirado del poder desde el 2006 por una enfermedad. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, informó que la reunión duró 40 minutos y que fue en un ambiente muy familiar e informal. Francisco y Fidel intercambiaron varios regalos. El pontífice le obsequió 2 libros de Alessandro Pronzato, experto en catequesis y en la Biblia, así como un ejemplar de su famosa encíclica Laudato Si, sobre el medio ambiente. Por su parte, el expresidente cubano obsequió al Papa el libro Fidel y la religión, la entrevista que el teólogo brasileño Frei Beto le hizo a Castro en 1985. Este lunes, el Papa viajó a Holguín, la tercera ciudad más importante de Cuba,
donde ofició otra multitudinaria misa en la que llamó a los fieles a seguir a Jesús y reconoció el esfuerzo y el sacrificio de la Iglesia en Cuba para llevar a todos la palabra y la presencia de Cristo. Después del mediodía, el Papa se trasladó al obispado para almorzar con su comitiva y por la tarde se dirigió a Loma de la Cruz, un emblemático monte donde visitó un monumento a Juan Pablo II y bendijo la ciudad. El Papa volvió al aeropuerto para volar a Santiago de Cuba, donde mañana oficiará una misa más y visitará el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de los cubanos. Luego el Papa Francisco volará a Estados Unidos, donde permanecerá hasta el 27 de septiembre. Su agenda incluye una visita a Washington para dar un discurso ante el Congreso y reunirse con el presidente Barack Obama. A Nueva York, donde dará otro discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, y a Filadelfia, donde clausurará el Encuentro Mundial de Familias. Después de esta apretada agenda de actividades, el Papa volverá al Vaticano. En una visita que tiene sin duda elementos evangélicos y además evangelización, mejor dicho, pero es eminentemente política. Ya les informaremos, les platicaremos más en los próximos días. Esto ha sido todo por hoy. Un saludo a los amigos que nos ven en León, en Guanajuato, por el canal 12.2, Viviana. Así es, Jorge, ya nos vamos, pero le enviamos una felicitación y un agradecimiento a todas las personas que se unieron a la jornada de Limpiemos Nuestro México, una iniciativa del presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego. Gracias a todos ustedes los que participaron por su colaboración. Ya son 7 años en los que se han logrado recolectar más de 138,000 toneladas de basura. Eso es por un día cada 7 años. Imagínese usted la cantidad de basura que debería de estar ya recogida en este país. Que descanse, pásela muy, muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana, Viviana, y recuerden, el poder en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias. Vives aquí en mi sentimiento, veo